¿Qué tal? Yo soy Agustín Velasco, con el gusto de saludar y darle la bienvenida a este espacio en el que hablaremos de la información más relevante de la semana desde el punto de vista de nuestros analistas. Hoy el crimen organizado es más complejo y peligroso que en otras épocas. Ya no se limita a producir y traficar drogas, sino que se ha insertado en la política y territorialmente en la sociedad. Así lo consideró el maestro Jesús Silva Herzog Márquez. En el espacio de José Cárdenas, explicó que lo más grave es la captura de gobiernos locales, como en el caso de Tequila en Jalisco. Y mientras esto sucede, el especialista advirtió que la reforma electoral no cuenta con candados para evitar que criminales lleguen a los cargos públicos. El aumento de desapariciones y graves niveles de impunidad de la delincuencia organizada se ha fragmentado. Hoy operan, según los expertos, más de 80 grupos con presencia en buena parte del territorio nacional, grupos o células que pertenecen a dos cárteles muy importantes o predominantes. Con uno, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador indispensable en Uno TV Noticias. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches. Pepe, buenas noches. Pues qué preocupante todo lo que nos cuentas. El relato del inicio del noticiero es terrible. Y yo creo que pinta muy bien la complejidad del fenómeno del crimen organizado, en donde vemos esta pues captura de gobiernos locales, vemos la violencia entre los distintos grupos criminales, vemos las extorsiones, los homicidios. Creo que estamos ante un problema que ha cambiado en los últimos años de naturaleza, porque no se trata del crimen que pues durante mucho tiempo era el crimen de quienes transportaban, quienes producían y transportaban sustancias ilegales a los Estados Unidos, sino que lo que enfrentamos hoy es de la inserción territorial de estos grupos del crimen en muchos espacios de México. Y sobre todo lo que creo que es más complicado y más difícil de atender, que es pues el secuestro de los gobiernos locales, el hecho de que los mecanismos políticos sirven para entregarle los gobiernos locales a delegados del crimen organizado, que es el caso de Tequila, que vimos con estas revelaciones recientes de este gobierno municipal que actuaba como el brazo político del crimen. Correcto, y tú has dado la clave, porque viene la propuesta de reforma político-electoral y no se ha hablado por parte de quienes la están redactando, no se ha hablado de poner énfasis y subrayado esta parte para evitar que en las elecciones se cuelen criminales que luego hundan al país todavía más. Sí se habla de si los plurinominales, que si esto, que lo otro, pero no se habla del fondo, de un fondo que le urge al país. ¿Ya viste lo que dice Causa en Común? Sí. México evalúa. México evalúa. 80 grupos, células pequeñas, medianas, grandes, que están con Cártel Jalisco, sí, que están con Cártel de Sinaloa. Yo creo que ese es el asunto que se debería atender en una reforma política. La verdad es que los asuntos de los que hemos estado hablando en las últimas semanas, en los meses recientes, no son relevantes. El hecho de acortar el Congreso, de tener otro sistema de representación proporcional o de eliminarlo, la verdad es que eso no tiene absolutamente ningún sentido cuando estamos teniendo evidencias de que los mecanismos electorales, los procesos electorales encumbran a estos delincuentes, que no hay ningún filtro confiable, que los partidos políticos no están haciendo su trabajo de hacer una selección de estos cuadros para que pues tengan distancia de los grupos criminales. Este es el asunto que debería estar en la mira de una posible reforma electoral, no el tamaño de la Cámara de Diputados. Claro, desde luego. Ahora, ha habido medios de información internacionales que son incómodos para el gobierno nuestro, como por ejemplo The Wall Street Journal, sí, el Washington Post, en fin, que han estado haciendo señalamientos en ese sentido. Pero ahora el Financial Times de Londres ha hecho una observación muy dura, muy ruda, para explicar por qué Donald Trump de Estados Unidos está tan
tan impositivo con la presidenta de México y acá no hay propiamente una respuesta tangible. Mira, lo hemos oído desde hace mucho tiempo, esta manera de referirse a nuestro país y del gobierno de nuestro país. Donald Trump habla de que el gobierno mexicano no gobierna el país, que quienes gobiernan México son los grupos criminales y ha hecho pues críticas muy despectivas a la presidenta Sheinbaum, describiéndola como una mujer atemorizada, paralizada, que no confronta a los criminales. Y yo coincido con esta advertencia de que eso nos hace especialmente vulnerables a la agresividad imperial de Donald Trump, ¿no? Jesús, te agradecemos muchísimo tu comentario, por supuesto, nos dejas más preocupados que cuando empezamos. Creo que hay razones para estar preocupados en este momento. Todos los días venimos con esta información terrible que no hay para dónde voltearse y tampoco la vamos a negar, como quisiera la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claro. Clara Brugada, que No hablemos del asunto. bajemos la nota roja, ¿no? Pues mejor súbanle ustedes a la resolución de los Por problemas, ¿no? supuesto. Gracias, Jesús. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches. La doctora María Amparo Casar explicó que ante la violencia creciente en Sinaloa podría plantearse la desaparición de poderes, una herramienta que históricamente ha servido en México como control político para remover gobernadores incómodos. La analista recordó que esta controvertida figura ha sido poco usada. La última vez que el Senado ejerció esta facultad fue en 1975 en el estado de Guerrero. Dicha ley aplica cuando los poderes están imposibilitados para funcionar y garantizar el orden jurídico, un escenario que está ocurriendo en Sinaloa. Ante la situación derivada de la violencia no solo imparable, sino creciente en Sinaloa, no faltará quien diga, que exija la desaparición de poderes que han dejado de funcionar. La facultad de desaparecer poderes radica en el Senado de la República, todos lo sabemos, de acuerdo con la ley, con la Constitución. Causas hay varias, no las voy a decir todas, pero una de ellas que aplicaría a Sinaloa en este momento es ejercer el cargo de gobernador, por ejemplo, de manera que no se afecte la vida del Estado e impida la vigencia del orden jurídico. Por ejemplo, ¿funciona el gobernador de Sinaloa? Es pregunta esta noche para la doctora María Amparo Casar en su juicio. ¿Cómo te va, María Amparo? Buenas noches. Bienvenida como siempre. Muy buenas noches, Pepe. Creo que tocas un tema muy interesante. No está mucho en la conversación pública, en los medios, tanto tradicionales como en las redes, esto de la desaparición de poderes. Quizá, Pepe, porque la última vez que se usó, si no me falla la investigación que hice ahora para tu noticiero, fue en 1975 en Guerrero, la desaparición de poderes. Es una figura pues muy controvertida porque tradicionalmente se ha utilizado como una forma de control político y lo utilizaban los presidentes, en ese entonces presidentes del PRI, básicamente para quitar a un gobernador que les era incómodo por el motivo que fuera. Normalmente era por protestas sociales que no podían controlar, pero el trasfondo era político, la necesidad del presidente o el juicio del presidente de quitar a uno, pero no es una figura que se use con frecuencia. Bueno, te digo, desde el 75 no se usa, ¿no? Y la ley reglamentaria, tú citas la Constitución y bien, no vamos a ver todas las causas, pero la ley reglamentaria la frase un poco diferente, que es cuando los poderes ya están imposibilitados para el ejercicio del poder, o de las funciones que tiene cada uno de los poderes por conflictos. Y fíjate una cosa rara, agrega causados por ellos mismos y que ya no se puede, como bien decías, garantizar el orden jurídico. Ahora, es cierto, Pepe, que es el Senado de la República el que hace la declaratoria, pero ¿quién puede pedir esa declaratoria? Y por eso me gusta que traigas este tema. Lo pueden pedir la gente, en términos generales no sabemos si no nos metemos a la Constitución, lo puede pedir el propio Senado, lo pueden pedir los diputados federales y los senadores del estado en cuestión, en este caso sería de Sinaloa, y también lo pueden pedir los ciudadanos del estado.
No está bien reglamentado, Pepe, porque no dice cuántos ciudadanos, en fin, tiene muchos hoyos esa ley reglamentaria, ¿sí? Pero el procedimiento sería que cualquiera de estos actores le pidiera al Senado, entonces el Senado convoca a sesión y dice que se declaran desaparecidos los poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. No dice o, dice y. O sea, los tres poderes han desaparecido todos los poderes. Ahora, estamos en esa tesitura en el caso de Sinaloa, que es el que traes a la mesa, Pepe. Pues sí, yo pienso que ya los poderes en Sinaloa no están pudiendo o están imposibilitados, como dice la ley reglamentaria, para poder cumplir sus funciones. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, pues en el caso del Poder Judicial, procesar a los criminales, en el caso del Poder Legislativo, hacer leyes que funcionen para evitar esta falta de seguridad o esta brutal inseguridad, y en el caso del gobernador, pues para poder controlar a las bandas y evitar que se junten con los políticos y que ya no se pueda gobernar. Entonces, creo que sería relativamente fácil, si hay la voluntad política, de declarar desaparecidos los poderes. Con las cifras que nos das, Pepe, de desaparecidos, con las cifras que nos das de homicidios, con las cifras que tenemos todos los días en la prensa y en las redes y sobre todo en la prensa local, está claro que Sinaloa está en un estado de ingobernabilidad y que no está cumpliendo la función de dar seguridad a los ciudadanos. Sí, correcto. Es un estado crítico el que se vive en estos momentos en Sinaloa, Sin duda. que si habláramos de un enfermo, tendría que ser examinado y atendido en terapia intensiva. Claro que Morena evidentemente no va a permitir un juicio político de esta naturaleza para desaparecer los poderes, porque sería darse un balazo en el pie. Sin embargo, ¿qué es más importante? ¿El poder político o la satisfacción de la sociedad que dio su confianza con el voto a un partido que luego gobierna, que ahora malgobierna aquella entidad, poniéndolo todo en manos de quienes hacen los grupos o forman los grupos de la delincuencia organizada? Gracias, María Amparo Casar, por supuesto, por tu comentario, siempre bienvenido. Y más allá de desgobierna, o sea, ya estamos de verdad en un estado de ingobernabilidad, cuando no puedes ya ni salir a la calle, Pepe. Gracias, que estés muy bien. Gracias a la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. La maestra Alejandra Cuyen se centró en el debate que generó el cierre del espacio aéreo en la zona del Paso, Texas. Según el gobierno de Estados Unidos, narcodrones de cárteles mexicanos cruzaron la frontera y fueron derribados, aunque para la maestra Cuyen podría tratarse de una cortina de humo para desviar la atención del tema Epstein, que ha involucrado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El cierre del aeropuerto en El Paso durante 7 horas tuvo un fuerte impacto civil y militar, pues se trata de una zona estratégica donde tienen presencia corporaciones importantes como la DEA. Vamos en este momento con la maestra Alejandra Cuyen, la maestra más vigilante de la DEA. Siempre en vigilia, siempre vigila todo lo que pasa, bueno, malo, regular y peor. Cuéntanos, ¿qué relajo se traen esos Procuro cuates? evitar errores de ese tamaño. Imagínate, pero también lo hizo con maña. Pam Bondi no nació ayer. Lo hace para sacar una bola de humo y que no le sigan atormentando con el tema de Epstein, que afecta a su patrón, el presidente Trump. Pero creo que es importante que no es solo Pam Bondi, porque cerrar un aeropuerto acabaron siendo 7 horas. 7 horas, habían dicho pero 10 habían días. dicho 10 días, con el impacto que tiene sobre la aeronáutica civil y por supuesto la militar, en una ciudad que no olvidemos que es una de las que tiene uno de los campos de entrenamiento más importantes de los militares en Estados Unidos. Fuerte Bliss. Fort Bliss, y que tiene, o sea, hay todo un posicionamiento militar y de la DEA
y de las autoridades americanas en El Paso. No es una frontera cualquiera, no solo porque Juárez históricamente ha sido una frontera compleja, sino porque Fort Bliss y todas las instalaciones de seguridad de Estados Unidos que llevan en El Paso décadas, Pepe, no es algo nuevo y no es que tienen juguetitos de radares. Entonces, pues hay que ver que Pam Bondi estaba distrayendo la atención, pero el aparato completo distrajo la atención. En México... Sí, se equivocó el secretario de Comunicaciones y Transportes de todo, allá. el Pentágono, la Armada, o sea, todo mundo empezó a soltar unas versiones distintas, a mandar señales hacia la aeronáutica civil para desviar vuelos, para que la gente no sabía a qué hora iba a llegar, es un aeropuerto transitado, pues, no era nada obvio. Y en el caso mexicano, lo único que se supo a esas horas de la mañana en que estaba el ir y venir de información era que había una llamada urgente de Washington al secretario de Defensa y al secretario de Marina, y sabemos también a Omar García Harfuch, para que fueran a una reunión de urgencia del Comando Norte en Washington. Entonces, era difícil desde fuera pues imaginarse que era algo distinto de un verdadero ataque o una excusa de Estados Unidos para justificar un ataque a México. ¿Qué sí sucedió, Pepe? Porque si lo pensamos, en el escenario americano, como bien dices, lograron distraer la atención de la discusión sobre el caso Epstein, que tanto daño Pero fue de políticamente está chiripa, haciendo. fue chiripazo. Pero del lado mexicano, de repente ya finalmente el Senado mexicano autorizó la entrada de los Marines que llevaba desde diciembre, no es cierto, desde principios de enero, cuando la captura de Maduro estaba por hacerse la autorización de la entrada de este comando de Marines que viene a labores de entrenamiento y capacitación, teóricamente, pero al mismo tiempo también se sabe que se llevó a cabo un operativo en las costas de Campeche y que fue muy exitoso. Ya de hecho, ahorita en la noche ya había un anuncio de Estados Unidos diciendo que la colaboración de México estaba siendo excepcional, que se estaba retomando la confianza, que el secretario de Marina, el Ejército y Omar Harfuch estaban haciendo un excelso trabajo de cooperación y alineación con los intereses de seguridad de Estados Unidos. Esto quiere decir que si fue un error en Fort Bliss, si fue una falla en comunicaciones con el Pentágono, que es lo que después explicaron, que había habido un cambio de sistema, o qué fue, lo que sí se logró es que México aprobara la entrada de los Marines y los Marines pudieran empezar a trabajar de la mano de las Fuerzas Armadas y hasta la narrativa mexicana empiece a cambiar, Pepe. Esperemos que también en Estados Unidos. Gracias por tu comentario, Alejandra. Gracias, pero sí, hoy fue la nota que nos despertó a todos de un brinco. Bueno, le sirvió también a México para desviar la atención de algunas notas políticas. También, pero por hoy poco nada gratas. más. Mañana regresamos con más noticias. Gracias. Me quedo, Pepe, con una felicitación y aparente gran colaboración entre México y Estados Unidos en materia de eso sí, seguridad, sí. que con suerte puede también ayudarnos a empezar a pacificar al país. Ojalá. Gracias. Y en el Viernes de Cine, José Antonio Valdés Peña, nuestro investigador crítico y docente del Séptimo Arte, nos llevó de la mano en un recorrido por el trabajo de la cineasta venezolana Mariana Rondón a propósito del estreno de su más reciente cinta, Aún es de noche en Caracas. Es una película Sí. que ya tuve oportunidad de observar y Sí, llama Pepe. mucho la atención. Claro, y bueno, Mariana Rondón pues es precisamente una cineasta, yo creo que la cineasta venezolana más importante de las últimas décadas. Ella estudió en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, y ella nació en Barquisimeto, allá en Venezuela, y su carrera empezó a fines de la década de los 90. Hemos visto la gran mayoría de sus películas en México y bueno, pues vamos a recuperarlas para todos ustedes.
ustedes búsquenlas, están tanto en plataformas culturales como también algunas de libre acceso. Empezamos con A la medianoche y media, una película de 1999, donde pues Mariana Rondón y su compañera, siempre esta mancuerna con Marité Ugaz, una cineasta peruana, pues nos llevan a un relato fantástico en el cual pues un pueblo está a punto de ser devorado por una gigantesca ola, un pueblo a la orilla del mar, está a punto de ser devorado por una gigantesca ola, y tres personajes que han decidido quedarse en el lugar: una mujer que busca pasión, un hombre que no se decide a vivir y una niña que tiene poderes mágicos. Pues en esta película fantástica producida allá en Venezuela, pues nos llevaban a este relato muy divertido, la verdad. A la medianoche y media pues fue el debut de Mariana Rondón. Nos vamos con Postales de Leningrado, donde pues Mariana Rondón sobre todo nos remite, Pepe, a su infancia. Ella fue hija de guerrilleros que pelearon contra el gobierno venezolano en la década de los 60, fueron perseguidos, fueron marginados, hubo separación de las familias, y bueno, pues aquí a través del relato de un grupo de niños pues se va recreando precisamente pues la vida azarosa de estos personajes que en la década de los 60 pues se enfrentaron al régimen venezolano. Postales de Leningrado fue la primera película de Mariana Rondón que vimos en México, en un foro de la Cineteca precisamente. Pelo Malo pues le da a Mariana Rondón nada menos que la Concha de Oro de San Sebastián, la mejor película del festival en su año. Pues la historia de un niño, que lo estamos viendo ahí en pantalla ahorita, un niño que dice que tiene el llamado pelo malo, que es, pues que bueno, como es de ascendencia afrocaribeña, pues tiene el pelo crespo, ¿no? Y entonces pues él se lo quiere alisar para poder salir bien en la foto de su graduación de la primaria. Y bueno, pues lo que sucede en la película que es una metáfora de cómo a veces los niños muestran una personalidad que los padres, sobre todo en este caso la madre, trata de aplastar para que el niño entre en la normalidad. Una película con un protagonista estupendo, un chavito de más o menos 8 o 9 años, y una película que habla pues de estos contextos difíciles que algunos niños tienen que enfrentar para demostrar su verdadera naturaleza. Nos vamos con la película Safari con Z, que es una historia, Pepe, ya que tú viste Aún es de noche en Caracas, una historia muy similar. Estamos en una Caracas destruida a nivel moral, a nivel económico, a nivel social por el régimen de Nicolás Maduro, y de pronto al zoológico local llega un hipopótamo que se llama Safari. Y resulta que el hipopótamo come mejor que todas las personas del barrio. Entonces, bueno, pues con esta metáfora otra vez Mariana Rondón nos cuenta una historia pues casi fantástica en la cual pues un animal de zoológico es mucho mejor atendido que los seres humanos en Venezuela. Y finalmente llegamos a la película que pueden ver en estos momentos en cartelera, Aún es de noche en Caracas, la historia de una mujer que mientras está sepultando a su madre que ha muerto de cáncer, pues se ve envuelta en la terrible revuelta social que ocurrió en 2017 cuando hubo un levantamiento en contra de Nicolás Maduro, mismo que fue muy duramente aplastado por el régimen. Y pues esta mujer a lo largo de la película, tú ya la viste, Pepe, pues va cambiando de identidades para poder sobrevivir, y pues nos muestra Mariana Rondón y su compañera Marité Ugaz, es una dupla de directoras, pues cómo era sobrevivir en aquella Venezuela. Ahora, esta película se filma antes de enero del 2026, donde ya cambió completamente la historia. Aparentemente, Venezuela se encuentra en una transición histórica, política y a todos los niveles. Entonces, bueno, pues Mariana Rondón, veremos qué nuevas sorpresas nos tiene, pero sin duda es una cineasta a seguir del panorama latinoamericano. Esa película se filmó en México. Exactamente. Se produjo en México. Así es. Mariana Rondón y Tere Ugaz han tenido mucho apoyo del cine mexicano. Entonces, efectivamente, Pepe, la película se filmó aquí, pues por obvias razones, ¿no? Ellas están exiliadas desde hace mucho tiempo de su país. Y bueno, pues vamos a ver ahora Mariana Rondón que nos cuenta en este nuevo capítulo de la historia venezolana. Y bueno, brevemente, rapidísimo, Pepe, pues la ley de cine, esperemos que
que se logre. Está actualizando una ley que estaba desde el 92 sin moverse, habla de inteligencia artificial, de posición global del cine mexicano. De cuota para exhibición de cine mexicano, mínimo el Exacto. 10% en Y las también salas. que se amplíe digamos, el tope de taquilla de 7 a 14 días. Y bueno, finalmente que haya más fideicomisos para apoyo al cine, sobre todo independiente. Pues esperemos que se logre para el bien de toda nuestra industria. Muchísimas gracias. Gracias, Pepe. Gracias con toda la información del cine. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Yo soy Agustín Velasco. Hasta pronto.